Nunca pensé que vería a mi hija de rodillas, obligada, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, su pequeño cuerpo temblando mientras una voz le siseaba amenazas por encima. 8 años y ya estaba aprendiendo que la familia podía herir más profundamente que los extraños. El suelo de madera pulida bajo sus pies parecía casi sagrado. Pero todo lo que yo veía eran los moratones que florecían en sus rodillas como medallas púrpuras que nunca pidió ganar. Yo estaba allí, una soldado que se había enfrentado a zonas de guerra. Sin embargo, nada me había preparado para este campo de batalla dentro de mi propia sangre. El silencio de la casa oprimía, roto solo por sus sollozos ahogados. Mi mente retrocedió a toda velocidad. Cada advertencia que había ignorado. Cada broma que mi hermana había gastado. Cada vez que mi madre me dijo que estaba exagerando. Y en ese momento, con los ojos de Sofía fijos en los míos, comprendí que aquello no era una broma, ni una lección. Aquello era la guerra. Me llamo Marta García. Tengo 35 años y soy capitana del Ejército de Tierra español. He servido en misiones en el extranjero, he caminado por pueblos marcados por la guerra y he comandado a soldados en lugares donde el silencio podía significar la supervivencia. Sin embargo, nada me pareció tan pesado como conducir mi coche por la conocida calle de la urbanización que llevaba a casa de mis padres. A mi lado, en el asiento del copiloto, mi hija Sofía, de 8 años, delicada y radiante, apretaba la cara contra el cristal, observando las hileras de pinos pasar velozmente. No tenía ninguna razón para dudar de que la familia significaba seguridad. Yo envidiaba su inocencia. El chalet apareció a la vista, más grande de lo que recordaba, adornado con globos y pancartas que anunciaban la comida familiar de verano. Era la misma casa de la que una vez había huido, decidida a no volver jamás, salvo por obligación. Desde fuera parecía idílico, un amplio jardín, mesas repletas de comida, tíos con una caña en la mano, niños correteando como luciérnagas entre los árboles. Para los desconocidos, era alegría. Para mí era teatro o un escenario cuidadosamente montado para ocultar las grietas que recorrían sus cimientos. Clara, mi madre, abrió la puerta. Su sonrisa parecía pintada y su abrazo fue rápido, casi por puro trámite. Marta, has llegado, dijo como si estuviera tachando mi nombre de una lista. Se inclinó hacia Sofía, le tocó el hombro ligeramente y se hizo a un lado. Mi padre Enrique apareció detrás de ella, con el pelo más canoso y la sonrisa más forzada. Le dio a Sofía un cálido abrazo y luego me dio una palmada en el brazo con ese viejo gesto de consuelo a medias. Desde que tengo memoria, Enrique se había mantenido al margen de las tormentas, no combatiéndolas, sino fingiendo que no existían. Entramos y el aire estaba cargado de perfume y risas. Sofía se aferró a mi mano, su vestido blanco rozándome, su pelo dorado atrapando la luz de la lámpara del techo. Por un momento, al verla allí, me permití imaginar que tal vez esta vez sería diferente. Quizás la casa podría albergar un nuevo recuerdo en lugar de repetir los viejos. Pero la esperanza, he aprendido, es un soldado frágil. Se rompe al primer disparo. El primer disparo no tardó en llegar. Verónica entró barriendo la habitación. Mi hermana pequeña, 32 años, impecable, ruidosa, siempre haciendo una entrada triunfal. Sus tacones golpeaban el suelo como el redoble de un tambor. Daniel la seguía con una caja de pasteles en equilibrio en sus manos. Su mirada estaba baja, como si ya se estuviera disculpando de antemano. La sonrisa de Verónica se extendió por la habitación como un foco de luz, pero sus ojos encontraron a Sofía casi al instante. Se entrecerraron afilados y brillantes, como si la mera existencia de mi hija le hubiera robado algo. Sofía se apretó más contra mí susurrando, «Mami, todo el mundo parece muy feliz». Asentí, aunque dentro de mi pecho un peso familiar regresó. Vi el brillo en los ojos de Verónica, la indiferencia ensayada en el rostro de Clara, el cuidadoso silencio en la postura de Enrique. En ese instante supe que nada había cambiado. La casa olía a carne a la brasa y a flores frescas, pero por debajo seguía la misma podredumbre de siempre. A pesar de toda la decoración, a pesar de todas las risas de fuera, este lugar nunca había sido seguro. Y hoy, lo demostraría una vez más. La forma en que la mirada de Verónica se demoraba en Sofía me arrastró hacia atrás, como si mi cuerpo siguiera en el abarrotado salón, pero mi mente fuera arrastrada a través de décadas de sombras.
Ya había soportado su mirada antes, ese brillo afilado que podía cortar más que una cuchilla. A los 16 me puse un vestido para el que había ahorrado durante meses, solo para encontrarlo rajado con unas tijeras horas antes de mi fiesta de graduación. Verónica se había reído desde el pasillo, insistiendo en que había sido un accidente. A los 20 creí haber encontrado el amor hasta que se extendieron rumores de que le era infiel, rumores que ella sembró. Para cuando estuve de pie con un vestido blanco el día de mi boda, debería haberlo sabido. El vino tinto derramado sobre el corpiño, su sonrisa burlona detrás de la disculpa, todavía me mancha la memoria. A través de todo ello, la voz de Clara repetía el mismo estribillo. Es solo una broma. No exageres. Lo dijo tantas veces que las palabras se convirtieron en un papel pintado en mi cabeza, pegado sobre cada acto de crueldad hasta que incluso yo empecé a preguntarme si el problema era yo. Enrique, mi padre, rara vez la contradecía. Cruzaba las manos, bajaba la mirada y esperaba a que pasara la tormenta. Ha construido toda una vida sobre el silencio. Quería creer que había escapado de todo eso. Cuando me uní al ejército, cuando aprendí a plantarme en desiertos bajo soles extranjeros y a enfrentarme a enemigos sin pestañear. Allí fuera las órdenes eran claras, las consecuencias directas. Pero en esta casa, nada era nunca claro. La crueldad venía disfrazada de bromas, la traición de piques entre hermanas. No hay medallas por sobrevivir a tu propia familia. Sofía me dio una razón para volver. Después del divorcio necesitaba raíces, un sentido de conexión con abuelos y primos. Me dije a mí misma que se merecía algo más que mi amargura. Me dije que los niños necesitan una familia, incluso una imperfecta. Pero mientras me cogía la mano esa mañana, dando vueltas con su vestido blanco, sentí el peso de una promesa oprimiéndome. Me agaché para mirarla a los ojos y le susurré, si alguien te da miedo, ven a buscarme enseguida. Ella asintió con la inocencia de alguien que todavía cree que los adultos cumplen lo que dicen. Viendo su rostro iluminado por esa confianza, forcé una sonrisa. Sin embargo, dentro de mí la inquietud se agitaba como una campana de advertencia. Porque conocía a Verónica y conocía a mi madre, y sabía que el silencio podía ser su propia clase de arma. Y aún así, la hice entrar en la casa. Durante un breve lapso, el día fingió ser apacible. Sofía dio vueltas por el porche, mostrando con orgullo las trenzas que le había hecho al amanecer. Cada mechón se había deslizado entre mis dedos como un hilo de oro, una hora de trabajo silencioso cosido con amor. Ahora, a la luz de la tarde, su pelo brillaba como la luz del sol atrapada en el agua, y por una vez la atención de la habitación se centró en ella. El rostro de Enrique se suavizó, las líneas de cansancio se plegaron en una calidez genuina. Levantó a Sofía en brazos, le besó la frente y la llamó mi pequeña soldado. Las palabras aterrizaron en mí como una frágil misericordia. Hacía años que no oía orgullo en su voz. Pero la misericordia nunca dura mucho en esta casa. Desde el otro lado de la mesa llegó la risa aguda de Verónica, esa burla familiar disfrazada de diversión. Algunos se esfuerzan demasiado por ser el centro de atención. Su voz atravesó las risas que nos rodeaban, abriendo el momento en canal. Clara se inclinó hacia adelante con la copa de vino en la mano, su sonrisa fija, pero sus palabras aún más afiladas. Tus primos son más listos, más atléticos. Sofía debería aprender de ellos. Sentí la pequeña mano de Sofía deslizarse en la mía, sus dedos apretando con fuerza como si entendiera el insulto, aunque aún no tuviera las palabras para nombrarlo. La rabia subió dentro de mí, caliente y brillante, pero me la tragué. El ejército me había enseñado a mantener la compostura bajo el fuego, y a veces la batalla más dura es aquella en la que no dices nada. Abracé a Sofía, le di un beso en la coronilla, dejando que mi silencio la protegiera del aguijón de sus palabras. A nuestro alrededor, el ruido volvió a crecer, el tintineo de las copas, charlas sobre ascensos y vacaciones, 1000 distracciones diseñadas para ahogar la crueldad. Los niños corrían entre las piernas y las sillas, sus risas resonando contra las viejas paredes. Entonces inevitablemente llegó la invitación, los primos corriendo hacia las escaleras, prometiendo algún juego nuevo arriba. Los ojos de Sofía brillaron. Tiró de mi mano. ¿Puedo ir yo también, mami? Por favor. Su voz estaba tan llena de esperanza que dolía. Cada instinto gritaba que la mantuviera cerca,
que nunca la perdiera de vista en esta casa que tanto me había quitado. Pero los ojos ya estaban sobre mí, parientes esperando, juzgando, listos para susurrar sobreprotectora en el momento en que me negara. Dudé solo un instante, luego forcé la palabra a través de mis labios. Adelante, cariño. Diviértete. Y así, sin más, se fue. Su vestido blanco desapareciendo por la escalera, su risa siguiéndola. En su lugar, el silencio se instaló dentro de mí, pesado y frío. La había dejado ir. Pasaron 30 minutos, tiempo suficiente para que los niños se inquietaran, para que bajaran las escaleras como un trueno en busca del postre, para que arrastraran nuevos juguetes al jardín, pero la escalera permaneció vacía. Ni rastro de Sofía. El aire a mi alrededor cambió, cargado de ese extraño peso que había aprendido a respetar en combate. El silencio antes de que caiga el mortero, la pausa antes de la emboscada. Intenté escuchar más allá del tintineo de los vasos y las risas de fuera, pero arriba no había nada. Ni pisadas ni gritos de juego, solo un pesado silencio que presionaba contra las paredes como una tormenta que se avecina. Luisa, la hermana de mi madre, se inclinó hacia mí, su voz baja como si confesara un pecado. No debería decir esto, comenzó mirando de reojo a Clara. Pero Verónica ha estado hablando últimamente. Dice que los niños de hoy en día están malcriados. Dice que necesitan una disciplina más fuerte. La palabra se le atascó en la garganta. La otra noche presumió de que les enseñaría a respetar si nadie más lo hacía. El vaso en mi mano se volvió resbaladizo. Mi columna vertebral se heló. Disciplina. En boca de Verónica. Nunca se trataba de enseñar. Se trataba de control, de humillación. El tipo de crueldad que dejaba cicatrices que nadie podía ver. Miré hacia la escalera justo a tiempo para ver el brillo de sus tacones contra la madera mientras se deslizaba hacia arriba. Esa media sonrisa jugando en sus labios como un secreto que solo ella conocía. El sonido de la celebración crecía fuera, la música saliendo de un altavoz. Un coro de voces que se alzaba con el calor del verano, el ruido de hielos y vasos. En la superficie, era una postal de la vida familiar española. Pero encima de nosotros, en el segundo piso, el silencio se hizo más profundo. No era la quietud de los niños absortos en un juego. Era la quietud hueca de algo que se estaba ocultando. Cada instinto en mí gritaba. Lo había sentido antes al entrar en habitaciones donde sabía que el peligro esperaba, donde un paso en falso podía costar vidas. Mi entrenamiento me decía que no lo ignorara, que no dejara que las apariencias me adormecieran en la complacencia. Sin embargo, aquí estaba yo anclada por años de expectativas familiares, por la advertencia siempre presente de Clara de no montar una escena. Miré fijamente las escaleras, el latido de mi corazón acelerándose con cada tic-tac del reloj. Sofía estaba allí arriba y la tormenta ya se estaba desatando. La inquietud en mi pecho finalmente se convirtió en acción. Me levanté de la mesa sin excusas, mis botas golpeando el suelo de madera con la cadencia de alguien a quien ya no le importaban las apariencias. Cada paso por la escalera llevaba el peso del pavor, el tipo de pavor que solo había sentido en zonas de combate, la certeza de que algo andaba mal antes de poder verlo. A mitad de camino, lo oí. Un sollozo ahogado. El sonido de una niña intentando que no la oyeran. La sangre se me convirtió en hielo. Lo seguí por el pasillo, pasando por las fotografías de los hijos perfectos de Verónica sonriendo desde sus marcos, hasta que llegué a la puerta de lo que solía ser la habitación de invitados. El pomo estaba frío bajo mi palma. La abrí de un empujón. La vista me destrozó. Sofía estaba arrodillada sobre el duro suelo de baldosas, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho como un soldado forzado a la sumisión. Sus pequeñas rodillas presionaban el suelo, la piel ya hinchada y roja, temblando bajo su peso. Las lágrimas corrían por su rostro, su respiración se entrecortaba en sollozos agudos y rotos. Y sobre ella, imponente, estaba Verónica. Su dedo señalaba amenazante la figura encorvada de Sofía, su voz cortante como el acero. «Quédate ahí. Aprende a respetar o la próxima vez sangrarás de verdad». Sostenía el móvil en alto con la cámara apuntando y los labios curvados en una mueca de triunfo. Grabándolo todo, inmortalizando la humillación de mi hija como si fuera un espectáculo. Los ojos de Sofía me encontraron entonces, abiertos por el terror, húmedos de traición.
Mami, por favor. Las palabras rasgaron el aire, frágiles y desesperadas. Y en ese instante mi corazón se partió en dos. Toda la disciplina, todo el entrenamiento, cada instinto que había perfeccionado en el uniforme se derrumbó bajo el grito primario y visceral que crecía dentro de mí. El tiempo se ralentizó. La habitación se volvió borrosa en los bordes, pero el rostro de Sofía permaneció nítido. Mi pequeña, temblando con las rodillas amoratadas, forzada a una postura de vergüenza por las mismas personas que debían protegerla. La risa de Verónica resonó en mis oídos, cruel y despreocupada, como si hubiera ganado una guerra no declarada. Pero no había ganado. Ni ahora. Ni nunca más. Me moví sin pensar, como reacción a un soldado bajo fuego enemigo. Cogí a Sofía en brazos, su cuerpo temblaba contra el mío, sus rodillas amoratadas allí donde la piel se había encontrado con la baldosa. La imagen se me grabó a fuego como heridas de metralla que no se curan con vendas. Mi pecho se llenó de algo más oscuro que la ira. La furia fría y contenida de una madre a cuya hija han vulnerado. Me volví y mi voz estalló antes de que pudiera contenerla. ¿A esto lo llamas disciplina? Esto es maltrato. Las palabras resonaron en la habitación como el disparo de un fusil. Enrique se quedó paralizado en el umbral, su rostro sin color. Por una vez, el silencio no lo ocultó. Lo expuso. Un hombre atrapado entre la lealtad y la conciencia. Clara, detrás de él, levantó la barbilla, su voz tranquila, ensayada, cortante. Le está enseñando a la niña a respetar. No exageres. El mundo se inclinó. Los sollozos de mi hija resonaban en mi oído. Y sin embargo, a mi alrededor, algunos primos sonreían con suficiencia. Otros asentían débilmente como si lo que acababan de presenciar no fuera más que mano dura. Sus ojos me lo dijeron todo, hacía tiempo que habían decidido que la crueldad era tradición. La sonrisa de Verónica se ensanchó. Levantó más el móvil, todavía grabando, saboreando el espectáculo. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Avancé un brazo asegurando a Sofía contra mi pecho y con la otra mano me abalancé. Le arranqué el móvil de las manos a Verónica, mi pulgar golpeando la pantalla hasta que el vídeo desapareció en la nada. Ella soltó un grito ahogado. No puedes. El chasquido de mi mano contra su cara la silenció. El sonido quedó suspendido en el aire, agudo, innegable como el de un cristal al romperse. Por primera vez en 35 años, mi mano había encontrado su mejilla, y el mundo se congeló a nuestro alrededor. Hubo jadeos ahogados, el chirrido de una silla, las risas y las sonrisas burlonas se convirtieron en piedra. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par, atónitos, no por el dolor, sino por la humillación. El rojo se extendió por su mejilla, su boca se torció en un gesto de rabia, su mirada clavándose en mí con veneno. Pero yo me mantuve firme con Sofía aferrada a mí, y mi voz sonó baja, firme, peligrosa. Si vuelves a tocar a mi hija, si vuelves a levantarle la mano o la voz, te juro que no me detendré aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Por una vez Verónica no tuvo respuesta. El escozor de mi bofetada todavía flotaba en el aire cuando la voz de Clara cortó el silencio. ¿Cómo te atreves a pegarle a tu hermana después de todo lo que hemos hecho por ti, y por esa niña bastarda? Las palabras detonaron como una granada en el centro de la habitación. Por un instante nadie respiró. Las risas del jardín llegaban débilmente a través de la ventana, discordantes contra la quietud asfixiante del interior. Me quedé helada con Sofía pegada a mí, su cara surcada de lágrimas apretada contra mi hombro. Mi mente tropezó con las palabras de Clara, repitiéndolas, intentando que significaran otra cosa, pero no era así. Significaban exactamente lo que parecían. Mi madre acababa de calificar a mi hija de extraña, de mancha, de una herida que debía ocultarse en lugar de ser amada. El rostro de Enrique se descompuso. Bajó la mirada, su voz se quebró cuando finalmente habló. Clara, ya basta. Pero el daño ya estaba hecho. Su protesta llegaba demasiado tarde, después de que años de silencio hubieran pavimentado el camino hasta este momento. Sentí como la verdad se asentaba fría y afilada. Clara nunca había visto a Sofía como parte de la familia. Cada mirada despectiva, cada comentario hiriente, cada comparación deliberada con sus primos, todo encajaba ahora.
Para ella, mi hija no era de su sangre. Era la vergüenza envuelta en piel y hueso. Los familiares permanecían congelados, algunos pálidos por la conmoción, otros con la mirada baja, reacios a intervenir. Verónica se frotó la mejilla, una sonrisa amarga torciendo sus labios como si las palabras de mi madre fueran su victoria. Acomodé a Sofía en mis brazos y levanté la barbilla. Mi voz cuando salió fue tranquila, pero resonó en toda la casa como el acero contra la piedra. Si esto es la familia, entonces no la necesitamos. Nadie se movió. La lámpara del techo parpadeó, reflejándose en el pelo de Sofía mientras me giraba hacia la puerta. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda. Algunas atónitas, otras críticas, la mayoría vacías. No me importaba. Me había pasado la vida agachando la cabeza bajo este techo, silenciándome para mantener la paz. Ese capítulo terminaba aquí. Salí por la puerta, cerrándola de un portazo detrás de mí con una contundencia que resonó hasta en mis huesos. Los brazos de Sofía se apretaron alrededor de mi cuello, y le susurré contra su pelo: «Tú eres mía». Eso es todo lo que importa. El aire de la noche nos recibió como un bautismo, frío, limpio y libre. La puerta de la casa de mis padres se cerró a mi espalda, pero sus ecos nos siguieron hasta casa. Esa noche Sofía se aferró a mí como si sus pequeños brazos pudieran mantener el mundo a raya. No me soltó ni siquiera para dormir. Cuando finalmente se durmió, su cuerpo se sacudía por las pesadillas, su voz rompiendo la oscuridad. «No me hagas arrodillarme otra vez». La abracé más fuerte susurrándole que nadie lo haría nunca más. No mientras yo viviera. A la mañana siguiente se acabó el silencio. Llamé a un psicólogo, documenté cada moratón de sus rodillas, cada detalle tembloroso que me susurró. En la comisaría, firmé los papeles con una mano tan firme como la mira de un fusil. Maltrato infantil, palabras que nunca deberían pertenecer a una familia, pero que ahora estaban escritas con tinta negra junto al nombre de mi hermana. La investigación se extendió rápidamente. El vídeo, una vez oculto en el teléfono de Verónica, se filtró al mundo. Desconocidos que nunca habían visto a Sofía inundaron Internet con su indignación, sus voces alzándose más fuertes que el silencio que mi familia había guardado durante décadas. Verónica perdió su trabajo, le cancelaron entrevistas. La misma sonrisa burlona que una vez empuñó como un arma se convirtió en su caída, reproducida en píxeles para que todos la vieran. Semanas después Clara y Enrique aparecieron en mi puerta con una bolsa de regalo agarrada como una disculpa, juguetes caros, una casa de muñecas cuidadosamente envuelta, palabras ensayadas frente a un espejo. Los ojos de Enrique estaban húmedos. La voz de Clara suave, pero mi respuesta fue más tajante que cualquier saludo militar que hubiera dado jamás. La familia no es crueldad. La familia protege. Cerré la puerta, suave pero firmemente. La curación no llegó rápido, pero llegó. Sofía empezó terapia. Sus dibujos oscuros al principio, sombras, jaulas, figuras de palo con lágrimas. Poco a poco, los colores regresaron. Dibujó pájaros, luego flores. Y un día una niña con un vestido blanco de pie bajo el sol. Me lo enseñó con una sonrisa tímida. Supe que habíamos pasado página. He caminado por campos de batalla a medio mundo de distancia, he escuchado el trueno de la artillería, he visto a hombres romperse y reconstruirse. Sin embargo, la verdad más dura la aprendí aquí, en mi propia sangre. A veces la guerra más letal no se libra con armas, sino con el silencio, la vergüenza y las manos de quienes dicen quererte. Esta vez contraataqué. Esta vez gané. No con medallas ni con rangos, sino salvando a mi hija de un legado de crueldad. Y mientras veía a Sofía dormir, su respiración por fin tranquila, supe que la guerra había terminado. Al menos, la única que de verdad importaba. Esta historia ha tocado el dolor familiar y el coraje de defender el amor. Me encantaría saber qué piensas. ¿Qué parte te ha llegado más? ¿Y desde qué parte del mundo nos estás viendo? Comparte tus sentimientos en los comentarios. No olvides suscribirte a Tensión Familiar para no perderte ninguna historia que nos recuerde que no estamos solos.